Muy buenos días, mis amados, bendiciones. Qué motivación más hermosa volver a estar con ustedes. Como cada miércoles, ya por un tiempo, teníamos 2 o 3 miércoles que no habíamos podido estar aquí en esta plataforma por motivos ajenos a nuestra voluntad, pero ya estamos de vuelta y decir que de verdad que estamos muy agradecidos y contentos de poder volver a este lugar y reencontrarme con todos ustedes para hablar acerca de las verdades fundamentales de las Escrituras. Y esta es la serie que estoy motivado, mis amados, a impartir, a hablar, a conversar en este podcast de Buenas Nuevas. Ya usted sabe cómo yo soy, quién yo soy. Yo soy Luis Fernando Graciano, pastor, y su amigo también, hermano en el Mesías, en Cristo. Agradecido, mis amados, de poder compartir con ustedes este tiempo. Así que, como les decía, tengo una motivación en mi corazón de poder traer lo que Pablo llamó en el libro de Hebreos, usted va a ver, doctrinas fundamentales. Se le llama también doctrinas elementales. Mire por qué, he bien notado en muchos lugares, he ido a predicar, por la gracia, he ido a muchos lugares y he visto que las conversaciones que he tenido, inclusive hasta con pastores, que muchos de ellos y muchos miembros y muchos creyentes todavía no dominan a cabalidad las doctrinas fundamentales de su fe. Es por esa razón que me ha motivado en el corazón traer estas enseñanzas, esta serie llamada Doctrinas Fundamentales, donde vamos a ver 6 principios que son los 6 principios que todo creyente, nuevo creyente, nacido de nuevo, alguien que vaya a una congregación, yo creo que lo primero que debe conocer son estas cosas que son centrales, fundamentales en la fe. Tenerlo clara, conocerlo muy bien, llevarlo a la práctica también en su vida. Y yo creo que si usted hace esto, al igual que cuando un edificio tiene una buena zapata, tiene una buena base, un buen fundamento, ese edificio puede permanecer años inconmovible, inamovible por el fundamento que tiene. Es como la palmera. La palmera, antes de crecer hacia arriba, lo primero que hace es que se cimienta hacia abajo, o sea, su raíz crece profundamente en la tierra y crea una estructura, una red de raíces que afirman de una manera tan poderosa esa palmera que usted puede notar que cuando hay vientos muy fuertes, inclusive cuando hay huracanes, árboles grandes, estoy hablando de árboles inmensos, frondosos, usted lo ve en el suelo, mientras que la palmera está de pie. Y eso solamente es posible por el sistema de raíces que tiene en su fundamento. Es igual un creyente. Un creyente en el Mesías, en Jesucristo, si no tiene un fundamento firme, será movido por doquier, por cualquier viento de doctrina, por cualquier idea supuestamente nueva, porque ya no hay nada nuevo. Todo está revelado en la Torá, en la palabra de Dios. Usted no puede estar oyendo cosas nuevas, que este tiene una nueva revelación y que Dios le está diciendo una cosa que él es el especial oyendo eso. No, esos son embaucadores. Porque el concepto o el mensaje del evangelio es una estructura bien firme, que ya está establecida, fue declarada. Ahora, nuestra labor es entenderlo, conocerlo, aprenderlo, desmenuzarlo y vivirlo, que es la meta principal. Así que yo quiero comenzar, no un podcast, porque esto no será un podcast, esto es como si fuera una conferencia. Esto es un taller, porque voy a hablar de los 6 principios que son las doctrinas fundamentales que cada creyente debe tener claro y debe vivir para poder cimentar su fe y comenzar a crecer hasta desarrollarse hacia la madurez, que es la idea de Dios. La idea de Dios es que usted sea maduro. Así que comencemos inmediatamente. Este presente taller, entonces, que voy a exponer, lo quiero hacer de la mejor manera posible, llanamente. Esto es un conjunto de doctrinas fundamentales que son centrales para la fe de un creyente y esenciales como la base para la progresión y desarrollo con la relación con Dios. Estos presentan lo que creo que debería estar entre las primeras cosas, como dije, o principios que deberían ser entendidos por todo hijo de Dios.
Es por esa razón que estos son también los principios principales o los primeros principios que se le debería enseñar a los nuevos creyentes. En mi experiencia, ya de 20 años, hay muchos creyentes de larga data, incluyendo, como dije a la introducción, pastores, cuyo entendimiento, comprensión y experiencia subjetiva, práctica de estas doctrinas se encuentra seriamente carente. Usted puede ver que carecen de una expresión pragmática de estos fundamentos que son centrales en la fe de un creyente. Esto, según las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, esto impedirá el camino hacia la madurez espiritual. Así que yo llamo a estas doctrinas fundamentales. Puede llamársele también doctrinas elementales. Ahora bien, el término fundamento o elemental se utiliza claramente en el texto que vamos a usar de base para este taller llamado Hebreos. Muchos han dicho, muchos eruditos han declarado y han escrito acerca de que el libro de Hebreos era más y nada menos que la congregación de Berea. Los bereanos, que eran gente excelente, eran gente que estudiaban palabra de Dios, que verificaban la palabra de Dios, que eran estudiantes muy acabados y muy dedicados a la palabra de Dios. El término elemental, no quiero que confunda, no más, Juan. El término elemental no implica de ninguna manera sin importancia. Cuando me refiero a elemental o a fundamental, no me refiero a que no tenga importancia, sino más bien lo que enseña o denota lo primero, lo elemental, lo primario, lo necesario. Son los hechos más simples, en otras palabras, que en última instancia son vitales e indispensables para comprender lo que está por venir, lo que está por expresarse en su fe. Dios todavía en su sabiduría, como el soberano del universo, como el Rey absoluto, Señor nuestro, ha identificado muy claramente lo que se considera elemental o fundamental para nuestro desarrollo espiritual. Estos principios, como decía, se encuentran en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1-2. Pablo le está dando una exhortación a esta comunidad acerca de los principios fundamentales que ellos deberían mostrar, que en ese momento no lo estaban haciendo. No estaban mostrando en su praxis, en sus vidas cotidianas, estos principios que supuestamente debían ellos haber aprendido hace mucho tiempo. Así que tenga en cuenta el contexto en lo que se enumeran. Mire la forma, mire el orden que él utiliza. Está escrito, pero voy a comenzar desde el libro de Hebreos 5:12 al 6:3. Por favor, tome nota aquí, escuche esto bien. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la practicidad, el poner por acción las palabras que usted aprende, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, dejando atrás ya los principios elementales, lo fundamental, lo primario, lo esencial de la doctrina de Cristo, de Mashiach, del Mesías, vamos adelante a la perfección. Escuche por favor, nadie puede ir a la perfección si no tiene un fundamento correcto de estas 6 doctrinas. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos. Vio que Pablo esperaba que este pueblo hiciera o hubiera hecho y vivido estas tremendas doctrinas, estas doctrinas elementales en su vida. O sea, que esto había sido él está pensando que ya esto era parte central en su vida, fundamental, pero no era así. Y ahí dice, si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios lo permite. Qué interesante que cuando vemos aquí el escritor de Hebreos, que ya se sabe que es Pablo, había un dilema muy fuerte entre los erudición. Bueno, todavía existe, no tengo que decirlo, pero voy a decirlo de esta manera. Yo creo que es Pablo. Ya he hecho mis estudios y yo creo que es Pablo. Otros dicen que es Apolo, otros dicen que son otros autores, pero claramente por toda la estructura de la carta, el lenguaje que utiliza, claramente se refiere a Pablo. El escritor del libro de Hebreos, que para mí es Pablo, aquí está haciendo dos comparaciones. Está contrastando, mejor dicho, dos posiciones que se relacionan con los dos niveles específicos de desarrollo espiritual que un creyente muestra. El contraste entre dos puntos de partida, dos puntos de vista o dos expresiones de fe de los creyentes en Cristo. Número uno, él describe una posición de fundamento. Él describe una parte que es fundamental, por un lado. Y por otro lado, nos expresa la posición de madurez. Note bien, por favor. Primero, contrasta en un lado el inexperto, el fundamento, y por otro lado, contrasta este fundamento, este inicio, este aprendiz, por así decirlo, este iniciado, este nuevo creyente, un niño espiritual, lo contrasta como debería ser un creyente maduro, ya con experiencia, viviendo la vida de espiritual de una manera precisa. Mira a continuación, me hubiera gustado que el cuadro estuviera ahí, pero no está, no vamos a poder poner el cuadro, hay un problemita. Un poco más pon el cuadro ahí. Aquí hay un contraste, si pudiéramos poner el cuadro, pero tenemos un problema técnico, pero mire, él pone la posición fundamental en un lado y la posición madura en otro. En el verso 5.13, en el verso 5.14, él contrasta a un niño y una persona madura. En el capítulo 5.12 y el capítulo 5.14 contrasta la leche, que es el alimento de un niño, con el alimento sólido, que es el alimento de un creyente maduro. Luego en el capítulo 5.12, él contrasta también la posición de un estudiante a enseñar, a adoctrinar, a guiar, y por otro lado lo contrasta con un maestro. Y en el capítulo 5.12 y en el 6.1, él contrasta lo que debería ser los principios elementales o los primeros principios, las primeras enseñanzas que un creyente debe tener, la compara y la contrasta con seguir adelante a la perfección de una persona, de un creyente maduro. Aquí está el contraste. O sea, esta porción que acabamos de leer es Pablo tratando de decirnos a nosotros que debemos dejar atrás ciertas cosas e ir adelante a la perfección. Sí, es importante lo principal, pero no es necesario que usted se quede ahí. No es necesario que usted se quede como un niño, porque el diseño de Dios para el creyente no es que sea un niño siempre. A un niño hay que tratarlo como niño en su momento, pero
mientras se alimenta, mientras él estudia la palabra, en otras palabras, mientras él se congrega, mientras él aprende a adorar a Dios, mientras él aprende a orar, mientras él se envuelve en el servicio de la comunidad, él se envuelve en los ministerios de la comunidad, él va desarrollando, así como dice Pablo, por el uso, la práctica. No dice un refrán popular que la práctica hace el maestro. Mientras más usted hace lo que se le enseña, lo que se le dirige, lo que se le exhorta, lo que Dios le revela, lo que Dios le habla por cualquier vía, mi amado, usted está yendo adelante a la perfección. Usted vaya puliendo, perfeccionando esas palabras que usted aprende en su comunidad de fe. Es dejar lo fundamental porque ya lo entiende, ya está cimentado, ya está firme en su vida. Entonces comienza el camino hacia adelante. Yo diría hacia arriba, ¿no? A la perfección, a convertirte, a ser un creyente, una creyente madura. Voy a repetirlo, la historia nos demuestra que mucha gente no avanza a la perfección. Digo, yo tengo 20 años siendo pastor, en el ministerio de pastor ya tengo como 12 años. He visto que hay gente que comienza muy bien, pero por no tener claro estos principios que usted acabó de ver, que voy a mencionar uno por uno en breve, ya que esto es una introducción de lo que vamos a hacer en las próximas clases. Esto es importante que usted lo entienda. El punto central es que Dios quiere que usted sea maduro. Que usted se convierta en un hijo maduro en la casa. No un nepios, no un tecnón. Usted tiene que ir progresando de un tecnón a un nepios y luego a un huyos. Un creyente maduro. Aunque usted sea heredero, aunque usted sea hijo de Dios, aunque usted tenga todo lo que Dios dice que usted es, hasta que usted no es maduro, usted no puede manejar los recursos del reino de Dios. Usted nunca podrá ser un buen administrador de los bienes venideros. Es por esa razón que Pablo está exhortando a la iglesia de Berea, a la iglesia a los hebreos. Le está tratando de decir a la comunidad de hebreos que ellos en su práctica no parece que han avanzado. Que se han quedado en el fundamento y sin avanzar. Y por eso él ha estado tratando de exhortar, de mover, de dirigir a que cambiaran de posición, a que comenzaran la migración, a que comenzaran el avance hacia la perfección. Un ir hacia adelante, una progresión, un crecimiento, una transformación, un convertirse. Cuando nos convertimos al Mesías, somos creyentes en potencia. Sí, en potencia. Tenemos todo el potencial para la perfección. Ahora, debemos caminar ese proceso llamado el proceso de crecimiento, de santificación, para convertirnos en hijos e hijas maduros en el reino de Dios. Quiere ver una comunidad que brilla, que prolifera, que tiene influencia de manera individual como de manera corporativa en una ciudad. Son personas maduras. Solamente los maduros pueden ver, entender, recibir, manifestar el reino de Dios. Es por esa razón que como creyentes nunca debemos estancarnos. Este taller es un llamado al estancamiento, a romper con el estancamiento, a romper con la rutina, a romper con el status quo, con lo que estamos acostumbrados. A los que dicen ya basta, yo he crecido mucho, a los que pretenden saber mucho, a los que pretenden haber alcanzado mucho, a los que pretenden engañándose a sí mismos que ya son perfectos. Es que comencemos a trabajar nuestras debilidades y avancemos a la perfección. No debemos estancarnos espiritualmente, mi amado, sino progresar hacia la perfección máxima en Dios. Es una labor eterna, es una labor, mi amado, hasta que el Mesías venga. Es por esa razón que notamos que los hebreos parecían haberse estancado, como he repetido, en un nivel específico de crecimiento espiritual, indicado por Pablo como una posición fundamental. El escritor de Hebreos, que es Pablo, nos exhorta a reforzar
el fundamento de los principios elementales o básicos en el Mesías y luego dejar conscientemente estos principios, o no estos principios, que ya van a ser parte tuya, o sea, dejar esta posición para proceder, mi amado, para avanzar, para consolidar la madurez. Pregunto, ¿está dispuesto usted a crecer? ¿Está dispuesto usted a dejar atrás todo lo principal? ¿Por qué? Porque no puede haber un paso a la perfección a menos que se establezcan los fundamentos adecuados. Si no hay un fundamento adecuado, usted no podrá crecer. Es por esa razón que dije lo que dije al principio. En mi experiencia he visto tantos casos de personas que deberían ya ser maestros, como dice Pablo, pero que en su práctica no. Parece que los años le han pasado por encima. Y años pasan y están en la misma situación. Yo no sé cómo hay gente que tiene años en una misma situación. No hay un avance en ningún área de su vida. Y usted dirá, ¿eso pasa en la iglesia? Sí, eso pasa. En todas las congregaciones. Los pastores que me están escuchando sabrán lo que estoy diciendo. Sí, porque hay mucha gente que quizás tampoco lo tiene consciente. Ellos entienden, engañándose a sí mismos, muchos de ellos, otros no lo tienen consciente de que están en una posición de fundamento, que no han comenzado el avance con ese fundamento que han tenido a la madurez. Flaquean en esos puntos. Prácticamente no pueden vivir esos fundamentos. No han transicionado a la acción lo que han aprendido. Así que en términos de construcción, para que me entienda, la base de un edificio es probablemente el aspecto más importante del edificio y debe colocarse con cuidado. Debe colocarse milimétricamente. Debe colocarse perfectamente. Si hay un error en ese proceso, en ese punto de edificación, el edificio tarde o temprano va a caerse. No piense que cuando un creyente cae, cayó porque cayó. No, eso no es así tan sencillo. Bueno, no voy a ser tampoco tan pesimista, ¿no? No voy a ser tan concluyente tampoco, porque este mundo espiritual es muy disímil, ¿no? Es un mundo, bueno, que muchas cosas no sabemos. Pero lo que podemos nosotros percibir, eso sucede en un gran rango porque hay un fundamento deficiente. Hay un fundamento deficiente. ¿Por qué? Porque la fortaleza, la fuerza del cimiento, del fundamento, determina el peso y la magnitud del edificio. Cuando tú tienes la zapata bien sólida, bien fuerte, bien echada, bien establecida, puedes soportar peso. El peso que le pongas. El peso que se determinó en el diseño de ese fundamento. Es por esa razón que muchos creyentes, para no decir todos, no pueden crecer a su altura y estatura determinadas por Dios, porque tienen bases débiles establecidas en términos de su propia comprensión, de su propia forma de practicar, de lo que el libro de Hebreos, que acabamos de leer, llaman principios elementales o doctrinas fundamentales. Por eso estamos hoy aquí. Y en nuestros próximos 7 programas que vamos a tener más. Por eso estamos aquí. Miren los principios que el libro de Hebreos enumera. Los leímos en grandes rasgos. Ahora vamos a verlo uno por uno. El primer principio fundamental que Pablo nos enseña, él dice que es el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento, porque hay acciones o hay obras vivas. Entonces, que hay obras vivas, pero también hay
obras muertas. Hay que arrepentirse de las obras muertas. Las acciones muertas. Hay acciones que nosotros podemos incurrir como creyentes. Hay acciones que no debemos hacer. Esto se refiere a las obras muertas. El primer principio entonces son el arrepentimiento de obras muertas. El segundo principio fundamental que todo creyente debe saber es la fe hacia Dios. Tener confianza, tener fidelidad, permanecer firmes en lo que creyó. Eso es la fe en Dios. La fe en Dios, ponga atención, no la fe en el vecino, en la economía, en el pastor. No, usted no tiene fe en eso, usted tiene fe en Dios. ¿Y qué es lo que refiere más o menos la fe en Dios? La palabra. Toda palabra que Dios nos enseña, que nos revela, que nos da, que nos muestra. Fe hacia Dios. No fe hacia el hermano, hacia el gobierno. No fe hacia tu hermano en la congregación. No. Fe hacia Dios. Tu fe debe ser dirigida a la palabra que Dios, tu Dios te da. La fe viene, por eso dice claramente, por el oír la palabra de Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso estos versos que usted puede ver, por fe sois salvos. Tú ves que hay una fe salvífica. No sé si usted está entendiendo, o sea, este tema es recurrente, estos temas son recurrentes en toda la Escritura, pero están agrupados de una manera especial aquí en Hebreos. Por eso tomamos Hebreos como el fundamento, la esencia para enseñar para hablar de estas cosas. Pero estos principios, si usted puede verlo, están en todos los lugares. Por eso que usted puede ver que, por eso dice Habacuc, el justo por su fe vivirá. Por lo que la palabra de Dios dice. Ese es el segundo principio elemental. El tercer principio elemental. Pablo le dice que son la doctrina de los bautismos. Mucha gente ha pensado, lamentablemente por mucho tiempo, que solamente hay un bautismo. Pero no, la Biblia enseña que hay más. Y eso es lo que yo quiero conversar. Y en su momento traeremos estos principios del bautismo. Por lo menos hay algunos 4 o 5 bautismos en la Escritura. El bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo del Mesías, el bautismo de fuego. O sea, hay muchos bautismos que hay que aprender, hay que entender. Por eso la doctrina de los bautismos. Ese es el tercer principio elemental. El cuarto principio elemental que vamos a estudiar en esta serie, en este taller, es la imposición de las manos. La imposición de las manos. Hay que estudiar esto, porque hay una parte en las Escrituras que dice, no le ponga la mano a la ligera. No. Vamos a ver por qué. Esto hay que conocer de qué se trata. Hay que conocer de qué se trata. Tampoco podemos llegar al extremo de que, como mucha gente enseña y piensa, de que no se pueden imponer las manos. Hay mucha gente que dice eso. En los círculos más fundamentalistas y más extremistas de la fe, para no mencionar ninguna denominación. Pero claramente una vez, ¿se acuerda usted? Jesús estaba predicando en una sinagoga y había una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Y él, al ver y entender su condición, detiene su prédica. Sí, Yeshua no era tan religioso como nosotros. Él tenía su prédica. No, que tenemos un sistema. Está bien, tenemos un sistema. En grandes rasgos tenemos una liturgia. Está bien, lo sabemos. Pero cuando hay una necesidad muy grande hay que parar eso y servir al creyente. Yeshua se para y se dirige donde ella y no se le acerca totalmente. Y luego le dice, acércate. Ella se mueve. Entonces, que ahí hay un principio, el segundo principio que decimos, fe.
ahí se demostró que ella tenía fe. ¿Por qué él no se le acercó completamente y le puso la mano de una vez y la sanó y una palabra? Porque él lo que quería ver en ella era fe. O él quiso mostrar con esa historia que él quiere generar fe en nosotros para que nosotros recibamos los milagros que él tiene para nosotros. Y así pasó. Cuando él le dice, ven, acércate, ella obedece y se acerca. Y cuando ella se mueve, dice la Escritura, que él impuso sus manos sobre ella. Y dice que el espíritu de enfermedad se fue de ella. Pregunto, ¿a quién le creo? ¿A la palabra de Dios, a Jesucristo, a Yeshua, o le creo a la gente por ahí, a los supuestos maestros, muy buenos maestros que hay? No, a la Escritura. Por tanto, la imposición de manos es un principio bíblico que hay que entender. Aquí lo vamos a entender. El quinto principio elemental que menciona el libro de Hebreos es la resurrección de los muertos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de resurrección de los muertos? Hay que saber que es un muerto. Hay que saber. La Biblia claramente dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Porque Él había declarado antes que Él habría venido para traer vida y que la tengan en abundancia. El principio más importante de las Escrituras es la vida. Él vino a devolvernos la vida que Adán perdió al desconectarse del convenio que él tenía con Dios. Por eso debe haber una resurrección para Dios resolver ese problema, esa sentencia que la justicia divina establece, que se conoce como la caída, que produjo como resultado la muerte. Y por último, el número 6, qué lindo es esto. El sexto principio elemental que Pablo menciona en el libro de Hebreos capítulo 6 es el principio llamado el juicio eterno. Y esto sí es importante porque yo he visto en los últimos tiempos cuántas doctrinas erróneas por no conocer el juicio eterno. Inclusive hay muchos creyentes que están creyendo inclusive en la reencarnación, señores. Esto es inaudito. Cuando la Biblia dice claramente que habrá un juicio eterno, no es casualidad que la Biblia establece, en el mismo libro de Hebreos establece, que es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. Ahí se destruye con ese verso solamente la doctrina que se ha infiltrado, como muchas otras doctrinas sutiles. Porque hay gente con mucho carisma, mucha elocuencia, que hablan estas cosas. Y hay mucha gente que tiene comezón de oír, por no tener fundamentos claros, se dejan arrastrar. Tienen comezón de oír. Son gente que al no entender que tienen que tener en sus vidas un fundamento firme, tener valores claros, el entendimiento claro, no entenebrecido. Cuando venga cualquier embaucador o cualquier falso maestro, o también personas que han sido engañadas y que han llevado estas doctrinas sin saber conscientemente de qué se tratan. Y por esa razón han arrastrado a otros también hacia su destino también abismal. Lo puede ver aquí, 6 principios. Voy a repetirlo rápidamente. Arrepentimiento de obras muertas, fe hacia Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y por último, el juicio eterno. Es por esa razón que nuestra oración, mi amado, es que a medida en que participemos en este taller, en este estudio, en esta conversación, usted escuche, usted reafirme lo que ha creído por la palabra. Pero también usted ponga por obra estas palabras, estas enseñanzas. Su fundamento en Dios se establecerá, se fortalecerá, para que comiences, si te has detenido en tu avance hacia la perfección,
y este camino hacia la perfección pueda acelerarse y puedas convertirte en todo lo que Dios ha destinado para ti que tú seas. Y que de otra manera también puedas cumplir cada aspecto de su voluntad para tu vida específicamente. Por favor, entiéndame. Nuestra intención es que usted madure, que usted sea bendecido, que usted sea un creyente productivo, que eche fruto, que eche mucho fruto, que sea un creyente que tenga ideas claras, metas claras, que entienda y comprenda y que haga lo que Dios le dice. Que Dios nos ayude en nuestra tarea. Es por esa razón que tanto creyentes nuevos como creyentes ya que tienen mucho tiempo, que no necesariamente necesita ser llamado madurez, pueden encontrar en estas charlas y en la práctica de estos principios un beneficio y una experiencia enriquecedora en su fe para avanzar hacia la meta requerida por Dios. Es para que usted pueda consolidarse, fortalecer sus fundamentos en Dios para que no se conmueva fácilmente en los tiempos difíciles en los cuales nosotros nos encontramos. Son tiempos muy difíciles que nos encontramos. Hay muchos vientos de doctrina que se han entrado. Hay muchos falsos maestros por ahí. Hay personas que inclusive no muestran al Mesías. Usted necesita, mi amado, discernir, tener claro lo que está pasando, cuál es la verdadera esencia de la fe que usted sigue. Si usted, que me escucha, no se ha comprometido seriamente, o sea, su vida espiritual no la ha comprometido a servir a Dios, que es uno de los fundamentos por la cual Dios lo creó a usted. Este es su taller. Estas enseñanzas usted tiene que afirmarlas. Y esto es un inicio para que usted comience esa trayectoria hacia la madurez. Pero si usted quiere servir a Dios de todo corazón, entonces también le animo a que estudie con nosotros en esta serie, invite a alguien, comuníquele a alguien estas palabras, comparte estos videos, haga viral esto es lo que hay que hacer viral. Inspírese, mi amado, a entender qué es el fundamento y tenga el poder de conocerlo íntimamente y personalmente a Dios. Permita que Dios pueda revelarse a usted a través de estas palabras, de estos fundamentos esenciales, que cuando usted lo descubra a cabalidad y usted lo pueda discernir claramente, entender claramente, para luego hacerlos constantemente, usarlos, practicarlos, así como cuando usted practica un deporte o cuando usted hace escala con un piano o cuando usted toca música, hace escala con la guitarra o cuando usted, como usted para graduarse tuvo que ir constantemente por 4 años a la universidad sin detenerse, hacer sus tareas, hacer todo lo que le ordenaban. Usted debía practicar hacer las cosas que se le requerían para que usted pudiera alcanzar y consolidar lo que usted quería alcanzar. Es lo mismo aquí en la fe. Para lograr ser un creyente perfecto, un creyente Sion, como le llamamos nosotros. Un creyente Sion, porque hay una iglesia que es llamada la iglesia Sion, la iglesia perfecta. Esa es la meta de todos nosotros, ser como el Mesías. No ser como el artista. No ser como el famoso, el influencer, como le llaman ahora. No, es ser como el Mesías, como Cristo. Para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para que creamos en Él y que seamos como Él. Que vivamos como Él, que pensemos como Él. Él es nuestro patrón, nuestro templado. Estas doctrinas elementales podrán cimentarlo a usted de una manera firme, poderosa, inconmovible, indestructible, para que cuando usted comience a vivir la vida de fe, usted tendrá un avance constante, sistemático, un avance prístino, un avance elegante, un avance continuo, un avance certero de que está en la verdad. Y podrá de esa manera también identificar
alrededor, en el ambiente que nos movemos, las mentiras sutiles que vienen disfrazadas de verdades o vienen en medias verdades. Hay medias verdades que nos enseñan por ahí. Hay verdad y mentira mezcladas. La mezcla nunca ha sido buena. Así que estos principios quieren determinar en tu alma, en tu vida, un fundamento bien, bien fuerte, firme, que pueda sostener todo el edificio que se llama la fe, que se llama tu crecimiento en Cristo. Así que gracias de verdad por este tiempo. Espero que este tiempo le haya bendecido, esta introducción que hemos tenido de estos principios fundamentales. Yo quiero que usted me acompañe, le invito a que me acompañe estas 6 sesiones o 7 u 8. Vamos a ver cómo vamos, porque algunos principios son algunos largos. Quiero establecer un fundamento bien firme. Todo el que quiera que yo le bendiga con algún documento, pues escríbanos ahí, yo se lo envío, mándeme su correo, yo le envío libros, tengo muchos libros de esto, estudios que tenemos también, las notas que usamos, lo podemos enviar también a quien quiera. Es totalmente gratis, no tiene que mandar nada, solo pedimos que se suscriba al canal, que le dé la campanita, pero para que usted sea bendecido, llámenos a nuestra iglesia Buenas Nuevas, estamos aquí para servirle. Venga aquí, esto es una comunidad de fe bien, bien, bien firme, bien sólida, de ya muchos años medida, donde hay grandes pastores, grandes líderes que pueden acompañarle a usted. Quiere orar, que le oremos por usted, ponga sus peticiones. En lo que podamos servir estamos dispuestos. Pero sobre todo entienda que hay un lugar en la ciudad donde usted puede venir con toda su familia y poder conocer cómo fue conocido y que comience su camino hacia la eternidad, su camino hacia la redención eterna de una manera satisfactoria. Así que me despido. Mi nombre es Luis Fernando Graciano. Gracias por estar conmigo. Nos encontraremos el próximo miércoles con el primer principio de esta serie, de este taller llamado Doctrinas Elementales, Doctrinas Fundamentales, con el primer principio que le hemos llamado arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ver qué es eso. Así que un abrazo. Shalom, shalom.